Bendiciones, hermanos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, del 1 al 12. Segunda de Tesalonicenses, del 1 al 12. El primer capítulo, vamos a denominar este tema, Condiciones piadosas de una iglesia perseguida. Vamos a escuchar el audio de esta primera carta de Tesalónica. Para mí es un privilegio poder acompañarles en este tiempo donde leemos la palabra de Dios. Y les invito a que me acompañen. Lo estamos haciendo en el Nuevo Testamento. En esta oportunidad será la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Vamos a leer el capítulo primero. Segunda Tesalonicenses, capítulo primero. Dice así la palabra de Dios. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Él llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento, y cumpla todo su propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros, y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Hemos escuchado Segunda de Tesalonicenses del 1 al 12 en el primer capítulo. Hoy el tema es Condiciones piadosas de una iglesia perseguida. Una vez más, bienvenidos todos. Vamos a orar para comenzar este desarrollo de estudio. Señor, una vez más estamos en tu presencia agradecidos por permitirnos estudiar tu palabra. Ahora, Señor, danos sabiduría e inteligencia para comprender cada uno de estos textos, principalmente de esta nueva carta de Segunda de Tesalonicenses. Señor, bendice y suple las necesidades espirituales y físicas de cada uno de nuestros hermanos presentes y de aquellos que no van a poder estar en esta noche. Gracias por todo, Señor amado. Amén. Ahora, estudios bíblicos con el pastor Daniel Batista. Una vez más, bienvenido, bendiciones. Condiciones piadosas de una iglesia perseguida. Segunda de Tesalonicenses 1, del 1 al 12. Vamos a leer nuevamente el primer y el segundo versículo. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Así dice el texto. Una vez más el apóstol comienza con Silvano o Silas, hablando de su experiencia y tiempo en su segundo viaje misionero, donde fueron apresados en la cárcel de Filipo. Eso habíamos visto en la carta anterior.
pero también nos da en este principio de texto para hacer recordar no solamente a los hermanos de Salónica, sino también nosotros, que, como diciendo, vamos a ponernos al día y vamos a recordar lo que hemos visto antes. Quiero que ustedes también recuerden, pero también oren por esta causa, ¿no? Así quiere decir el apóstol Pablo. Y nos da como referencia a Hechos 16, del 9 al 27, simplemente como referencia. Y juntos llegaron a Tesalónica, o sea, Silas y Pablo. Allí nuevamente nos da como referencia a Hechos 17, 1 al 9. Los hermanos de Tesalónica conocían muy bien a Silvano y fue quien colaboró en la primera carta a los tesalonicenses. Esto es como referencia Primera Tesalonicenses 1:1. También tenemos como referencia a Timoteo, que fue uno de los que ayudó al apóstol Pablo una vez que salió de esas 3 semanas que tuvo en Tesalónica, y como colaborador, representante del apóstol Pablo para administrar lo que era la iglesia o congregación de Tesalónica. Timoteo nos da como referencia Hechos 16, 1 al 3 y 2 Timoteo 1:5, 3:15 y Tesalonicenses 3:2 y 1:1. El apóstol Pablo fundó la congregación en Tesalónica en su segundo viaje misionero. Desde la palabra griega deja claro que el Padre y Cristo son solo fuentes. Es notable que incluso en esta fecha temprana el Hijo sea colocado al lado del Padre como fuente de la gracia divina sin necesidad de comentario alguno, dice así Morris en cita de Bicknell en su comentario. El apóstol Pablo le encantaba asociar a su compañero de trabajo consigo mismo cuando les escribía a sus hermanos y hermanas en Cristo, así nos dice Spurgeon. Aunque tuvo una experiencia superior a la de ellos, puso a Silvano y a Timoteo, su propio hijo, en la fe con él como compañero evangelista al escribir a la iglesia de los tesalonicenses. Qué maravillosa experiencia. La iglesia está en Dios, como Dios está en la iglesia, que mora bendita para el pueblo de Dios en todas las generaciones, lo dice en su comentario Spurgeon. En Dios nuestro Padre, este es el saludo habitual del apóstol cuando escribe a una iglesia cristiana. Cuando le escribe a un ministro es gracia, misericordia y paz, porque los siervos más prominentes de Dios necesitan especialmente una gran misericordia debido a sus pesadas responsabilidades y mucha diferencia, pero para la iglesia el saludo de Pablo es gracia y paz tengáis de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo, así nos dice Spurgeon. Estamos desarrollando el versículo 1 y 2 de 2 Tesalonicenses capítulo 1. Y bienvenidos los que sean conectados. En cuanto a la forma del saludo, era superfluo y hablar. Solo es necesario notar esto, dice Juan Calvino, que por una iglesia en Dios y Cristo se entiende una que no se ha renunciado meramente bajo el estándar de la fe, con el propósito de adorar a un solo Dios, el Padre, y confiar en Cristo, sino que es la obra y edificación tanto del Padre como de Cristo, porque mientras Dios nos adopta para sí y nos regenera desde el comienzo a estar con Cristo, dice como referencia 1 Corintios 1:30 del comentario de Juan Calvino. Ahora leamos los versículos 3 y 4 de 2 Tesalonicenses 1. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe está creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos, dice el apóstol Pablo, de vosotros en la iglesia de Dios, por vuestra paciencia y fe en toda vuestra persecución y tribulación que soportáis. El apóstol Pablo ya ha escrito una carta muy cálida, dice Morris en su comentario, que contiene algunos pasajes de grandes alabanzas a la iglesia de Tesalónica.
Es probable que en las comunicaciones posteriores que habían tenido con él, ya fuera por carta o de boca en boca, hubiera dicho que no era digno de tal elogio. Pablo sostiene y afirma que su palabra no había sido demasiado fuerte. Así nos comenta Morris. ¿Qué tipo de red sagrada crea el amor cristiano, entrelazando cada creyente en Cristo con todos los demás creyentes? Nos dice Spurgeon. El amor de cada uno de ustedes hacia los demás es abundante, o que desde realmente sea el caso en todas las iglesias de nuestro Señor Jesucristo. Una de las pruebas más claras del juicio venidero se encuentra en los sufrimientos actuales de los santos a través de la persecución y tribulación. Porque si ellos, por la misma razón que aman a Dios, tienen que sufrir aquí, debemos haber un estado futuro y un tiempo para rectificar todo esto que ahora está tan mal. Es tu deber alabarlo, dice Spurgeon en su comentario. Estás atado por lazo de su amor mientras vivas para bendecir su nombre. Es conveniente que lo hagas. No es solo un ejercicio placentero, sino que es el deber absoluto de la vida cristiana. Alabado a Dios, dice Spurgeon. Y como nota, hermano, referente a estos comentarios que hemos visto, cada momento debemos de agradecer a Cristo por la vida, por el caminar en la calle, Ustedes saben cómo es Montevideo. Bueno, tenemos que estar agradecidos cada vez que nada pasa con nosotros, en nuestra salida y fuera de nuestro hogar. Imagínense en cada uno de ustedes ahí también. Dentro del agradecimiento del apóstol Pablo nos dice que el porqué en el propio texto: fe va creciendo, amor de todo y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Son tres aspectos que nos da y nos dice el texto por medio del apóstol Pablo, que estaba gozoso por los hermanos de Tesalónica. Y él lo expresa no solo por él, sino por el grupo de colaboradores que trabajaban a la par diciendo que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en la iglesia de Dios. Su verbo para crecer excesivamente es inusual. Aquí solo en la Biblia, dice Morris, es griega y da la idea de un crecimiento muy vigoroso. Así nos dice. De esa manera debe de crecer. Esto es así con la fe, dice Spurgeon. Hay todo lo que pueda hoy, luego hay un poco más, y cuando pueda hacer eso, entonces haz un poco más de lo que puedes. Tenga siempre algo a mano que sea mayor que su capacidad actual. Crece, y cuando haya crecido, crece más, dice Spurgeon en su comentario. Comienza con un elogio, los versículos leídos, para que tenga ocasión de pasar a la exhortación, porque así tenemos más éxito entre los que ya han entrado en el curso, cuando sin dejar en silencio su atención progresiva, les recordamos cuán distante todavía está lejos de la meta y los incitan a progresar, nos dice Juan Calvino. Sin embargo, como en la epístola anterior, o sea, en la primera carta, su fe y amor ahora declara el aumento de ambos. Y sin duda todos los piadosos deberían seguir este camino, este ejemplo, examinarse a sí mismos a diario y ver hasta dónde han avanzado. Por lo tanto, es el verdadero elogio de los creyentes, su crecimiento diario en la fe y en el amor. Cuando dice siempre, quiere decir que está constantemente provisto de nuevas ocasiones. Anteriormente había toda gracia a Dios por ellos. Dice que ahora tiene la ocasión de hacerlo de nuevo. Eso es la base del progreso diario. Cuando, sin embargo, da gracia a Dios por este motivo, declara que las ampliaciones, no menos que los comienzos de la fe y el amor, son de Él. Porque si procediera del poder de los hombres, la acción de gracia sería fingida, mentirosa o al menos sin valor. Además muestra que su competencia no era trivial, ni siquiera ordinaria, sino más
abundante, dice Juan Calvino. Tanto más vergonzoso es nuestra lentitud, ya que apenas avanzamos un pie durante un largo espacio de tiempo. En estas palabras el apóstol Pablo muestra que estamos obligados a dar gracias a Dios, no solo cuando nos hace bien, sino también cuando tenemos en cuenta los favores que Él otorga a nuestros hermanos. Porque donde quiera que resplandezca la bondad de Dios, conviene que las ensalcemos. Además, el bienestar de nuestros hermanos debería sernos tan querido que debemos contar entre nosotros propias bendiciones, todo lo que les ha sido convenido. Es más, si consideramos la naturaleza y el carácter sagrado de la unidad del cuerpo de Cristo, la Iglesia, tal comunidad mutua tendrá lugar entre nosotros, que consideremos los beneficios conferidos a un miembro individual como una ganancia para toda la Iglesia. Por lo tanto, al ensalzar los beneficios de Dios, debemos estar siempre atentos a todo el cuerpo de la Iglesia, así nos dice Calvino en su versículo de análisis del verso 3. Y ahora veamos el número 4, verso 4, de segunda de Tesalonicenses 1. Él no podría haberle otorgado mayor elogio que diciendo que las promesas, no antes otra iglesia como modelo, porque tal es el significado de esas palabras. Nos gloriamos en ti en presencia de otras iglesias, porque el apóstol Pablo no se jacta de la fe de los tesalonicenses por un espíritu de ambición, sino en la medida en que el elogio de ellos podría ser una incitación a hacer de ellos un esfuerzo por imitarlos. Sin embargo, no dice que se glorió en su fe y amor, sino en su paciencia y fe. De ahí se sigue que la paciencia es fruto y evidencia de la fe. Por lo tanto, estas palabras deben ser explicadas de esta manera. Nos gloriamos en la paciencia que brota de la fe y damos testimonio de que resplandece eminentemente de ustedes. Así nos dice Juan Calvino explicando ese versículo, verso 4, de que escribió el apóstol Pablo. De lo contrario, el contexto no correspondería, y sin duda no hay nada que nos sostenga en la tribulación como lo hace la fe, lo cual es suficientemente manifiesto de esto que todos nos hundimos tan pronto como las promesas de Dios nos abandonan. Por lo tanto, cuando mayor sea el dominio de la fe, tanto más estará dotado de paciencia para soportar todas las cosas con fortaleza, ya que por otra parte la suavidad y la impaciencia ante la adversidad presagian incredulidad de nuestra parte, pero por más especialmente cuando las persecuciones deben ser soportadas por el Evangelio, la influencia de la fe en ese caso se descubre. Con esta palabra el apóstol Pablo nos muestra que tenemos la obligación de dar gracias a Dios no solo cuando nos hacen una bondad, sino también cuando consideramos la bondad que ha mostrado hacia nuestros hermanos, dice Juan Calvino en estos comentarios del verso 3 y 4. Veamos ahora desde el verso 5 hasta el 7 de segunda de Tesalonicenses 1. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por digno del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Regularmente pensamos que durante la tribulación, prueba, cuando estamos sufriendo, Cristo el Señor está ausente, como que Él no está sosteniendo, pero Él sí lo está, porque nos permite pasarlo. Son algunas de nuestras preguntas, ¿verdad? El apóstol Pablo mismo lo dice, esto es demostración del justo juicio de Dios. Hermanos, no nos olvidemos que más allá de que somos escogidos, llamados y apartados por nuestro Señor, de igual forma no somos pecadores, redimidos,
sí, por su gracia y amor, pero natural. A consecuencia de la tribulación y prueba y situación, varias vendrán o consecuencia de lo dicho y de nuestro proceder en el pecado. Una de las pruebas más claras del juicio venidero se encuentra en los sufrimientos actuales de los santos a través de persecuciones y tribulaciones, porque si ellos por lo misma razón que aman a Dios, tienen que sufrir aquí, deben haber un estado futuro y un tiempo para rectificar todo esto que ahora está tan mal, dice Spurgeon. Un mundo en el que finalmente no se hiciera justicia no sería mundo de Dios absoluto, dice Heiber. A menudo se describe la retribución como algo que alcanzará a los hombres en el mundo venidero, pero no falta pasajes que indiquen que pueden operar en aquel que ha obrado, según dice Morris. En los versículos 24, 26 y 28 de Romanos 1, nos dice lo siguiente como referencia a lo que hemos leído de estos comentaristas. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de su corazón, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Verso 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Verso 28 de Romanos 1. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Una demostración del juicio de Dios sin mencionar la exposición dada por estos. Soy de la opinión que el verdadero significado de que las injurias y persecuciones personales inocentes y piadosas sufren por parte de la maldad y abandonados, muestran claramente como en un espejo que Dios algún día será el juez del mundo, así nos dice Juan Calvino. Y esta afirmación está bastante en antipatía con esa nación profana que estamos acostumbrados a entretener siempre que va bien con los buenos y mal, con los malvados, porque pensamos que el mundo está bajo la regulación de la mera casualidad y no dejamos a Dios controlar. De ahí que la impiedad y el desprecio se apoderan del corazón del hombre, como dice Salomón, así como referencia a Eclesiastés 9:3, porque los que sufren algo inmerecido o echan la culpa a Dios o no creen en Él, se preocupan por los asuntos de los hombres. Escuchamos lo que dice Ovidio: me siento tanto a pensar que no hay dioses. Es más que David confiesa allí en el Salmo 73:1 que debido a que vio las cosas en un estado tan confuso en el mundo, casi había perdido el equilibrio, como en un lugar respaldado, así nos dice Juan Calvino. Por otro lado, los malvados se vuelven más insolentes en ocasión de prosperidad, como si no les esperara el castigo de sus crímenes, así como Dionisio, al hacer un propósito de viaje, se jactaba de los dioses favorables a los sacrilegios. En fin, cuando vemos que la crueldad de los impíos contra los inocentes andan impunemente, el sentido carnal concluye que no hay juicio de Dios, que no hay castigo por los impíos, que no hay recompensa de la justicia. Pero el apóstol Pablo, sin embargo, declara por otro lado que mientras Dios perdona así a los malvados por un tiempo, hace un guiño a los injurios infragantes a su pueblo. Su juicio venidero se nos muestra como en un espejo, dice Juan Calvino, porque da por sentado que no puede sino ser que Dios, en la medida de su juez justo, un día restaurará la paz, los miserables que ahora están injustamente acosados, y pagarán los opresores de los piadosos la recompensa que han recibido y son merecidos. Por lo tanto, si mantenemos este principio de fe, que Dios es el juez justo del mundo y que es su oficio dar cada
una recompensa según sus obras, este segundo principio seguirá de manera incontrobable en el actual de esto desordenado de los asuntos. Es una demostración del juicio que aún no aparece. Porque si Dios es el juez justo del mundo, las cosas que ahora están confundidas deben por necesidad ser restauradas al orden. Ahora bien, nada es más desordenado que los malos, con impunidad, abusan de lo bueno y andar con violentas desenfrenadas, mientras que los buenos son hostigados cruelmente sin culpa de su parte. De esto se puede inferir fácilmente que Dios día ascenderá al tribunal para remediar el estado de las cosas en el mundo, dice Juan Calvino, a fin de llevarnos una mejor condición. De ahí declarar que es justo delante de Dios designar la aflicción en la base de esta doctrina, que Dios proporciona señales de un juicio por venir cuando Él se abstiene por el momento de ejercer la función de juez. Incuestionable si las cosas se arreglan ahora de una manera tolerante, de modo que se reconozca que el juicio de Dios se ha ejercido plenamente un justo juicio a la esperanza de un juicio venidero. Juzgar al mundo solo hasta cierto punto. El propósito es cierto, muchas muestras de su juicio, pero es tal manera que nos obliga a extender nuestra esperanza más allá. Un pasaje verdadero notable, ya que nos enseña de qué manera nuestra mente debe elevarse por encima de todos los impedimentos del mundo cada vez que sufrimos cualquier adversidad, para que el juicio justo de Dios se presente en nuestra mente, que nos elevemos por encima de este mundo. Por tanto, la muerte sería imagen de la vida, puede ser considerado digno. No hay persecución que deban ser considerada tal valor a nos hagan dignos del reino de Dios. Ni el apóstol Pablo disputa aquí sobre la base de la dignidad, sino que simplemente toma la doctrina común de las Escrituras, que Dios destruye en nuestros a aquellas cosas que son del mundo, para que nos devuelva una vida mejor. Y además que por medio de él las aflicciones nos muestran el valor de la vida eterna. En resumen, simplemente señala la manera en que los creyentes están preparados y, por así decir, pulidos bajo el yugo de Dios, y que por la aflicción se les enseña a renunciar al mundo y así aspirar al reino del celestial de Dios. Además, se confirma la esperanza de la vida eterna mientras lucha por ella, porque esta es la entrada de lo que Cristo habló a sus discípulos allí en Mateo 7:13 y Lucas 3:24. Referente al versículo 6, ya hemos dicho por qué hace mención de la venganza de Dios contra los impíos, que nosotros pueden aprender a descansar en la expectativa de un juicio venidero, porque Dios todavía no venga a los malvados, mientras que sin embargo es necesario que sufran el castigo de sus crímenes. Los creyentes, sin embargo, al mismo tiempo comprenden con esto que no hay razón para evidenciar la felicidad momentánea y envanecerse de los malvados, que pronto serán cambiados por una terrible destrucción. Lo que agrega en cuanto al resto de los piadosos concuerda con la declaración del apóstol Pablo allí en Hechos 3:20, donde llama al día de juicio final día del refrigerio. Sin embargo, en esta declaración, en cuanto a lo bueno y malo, se propuso mostrar más claramente cuán injusto y confuso será el gobierno del mundo. Si Dios no aplazara los castigos y la recompensa hasta otro juicio, porque de esta manera el nombre de Dios era una cosa que estaba muerta, por tanto es privado de su oficio y su poder por todos los que no están atentos a la justicia de que habla el apóstol Pablo, nos dice Juan Calvino en su comentario. Y agrega con nosotros que puede ganar crédito a su doctrina de la experiencia de creer en su propia mente, porque demuestra que
no filósofa sobre las cosas desconocidas, poniéndose en la misma condición y el mismo rango que ella. Sabemos, sin embargo, cuando más autoridad se debe a aquellos que, con una larga práctica, se han ejercitado en las cosas que enseñan y no exigen de lo que demás nada más que lo que ellos mismos están preparados para hacer. El apóstol Pablo, por lo tanto, mientras él está en la sombra, no da instrucciones a los tesalonicenses sobre cómo debe luchar en el calor del sol, sino que luchando vigorosamente los exhorta a la misma guerra. Aquí tenemos una confirmación, ya analizando lo que es el verso 7 de la declaración anterior, porque como es uno de los artículos de nuestra fe, que Cristo vendrá del cielo y no vendrá en vano, la fe debe buscar el fin de su venida, dice Juan Calvino. Ahora bien, esto es que pueda venir como redentor de su propio pueblo, más aún para juzgar al mundo entero. La descripción que sigue tiene una perspectiva de esto, que los piadosos comprendan que Dios está tanto más preocupado en cuanto a sus aflicciones en proporción al aspecto del juicio que aguarda a sus enemigos, porque el principio ocasionado del dolor, angustia, es esta, que pensando que Dios se levantará afectado por nuestra calamidad, vemos en que quejas de que estalló David de vez en cuando mientras es consumido por su orgullo y la insolencia de sus enemigos. Por eso ha presentado todo esto para consuelo de los creyentes, al tiempo que presenta al tribunal de Cristo lleno de horror para que no se desvanezca por su presencia condicional oprimida, mientras se ven orgullosos y con desmedro pisoteando a los malvados. ¿Cuándo será la naturaleza de ese fuego?, dice Juan Calvino. ¿Y de qué material lo dejó? A las disputas de personas de tonta curiosidad. Estoy contento con lo que sostiene el apóstol Pablo. Tenía en vista de enseñar que Cristo será el vengador más estricto de la injusticia que los impíos nos afligen. Sin embargo, la metafórica de llamar y el fuego, muy común en la Escritura cuando se trata de la ira de Dios por ángeles de su poder, se refiere a aquellos en quienes ejercen su poder, porque traerán a los ángeles con el propósito de mostrar la gloria de su reino. Por esto también se les llama en otro lugar los ángeles de su majestad, así nos dice en su comentario Juan Calvino. Ahora leamos los versículos 8 hasta el 10 de Segunda de Tesalonicenses capítulo 1. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluido de la presencia del Señor y la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en su santo y ser admirado en todos los creyentes, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Las mismas personas en las que el apóstol Pablo se gloriaba y por las que se regocijaba, eran aquellas por las que continúa orando, dice Spurgeon, y lo que hizo bien, porque es necesario preservar el estado de gracia más elevado, y existe la posibilidad de ir más allá de la máxima altura a lo que cualquiera haya alcanzado todavía. Por eso el apóstol Pablo dice, por tanto también oramos siempre por vosotros, dice Spurgeon en el comentario de estos versículos. Ahora veamos los versos 11 al 12, llegando ya al final. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros,
y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Tenemos en este pasaje inicial toda la sabiduría de un verdadero maestro. Parece que los tesalonicenses le habían enviado al apóstol Pablo un mensaje lleno de dudas, dice Berkeley. Habían tenido miedo de que su fe no iba a poder resistir las pruebas y que, para decirlo con la frase expresiva, moderna, iba a quedar con una asignatura pendiente. La respuesta del apóstol Pablo no tenía por objetivo simularlo más en el pantano del desaliento, mostrándole de acuerdo con ellos, sino resaltar sus virtudes y logro de tal manera que aquellos cristianos desanimados y tímidos guardarán los hombres. Y dijeron, bien, si el apóstol Pablo tiene ese concepto de nosotros, debemos seguir presentando las batallas. El apóstol Pablo, por igual a la iglesia alcinense, sabían que muchas veces una alabanza juiciosa puede hacer más que una crítica indiscriminada, y que una palabra de una alabanza prudente nunca hace que uno se duerma en los laureles, sino más bien le llene de deseo de hacerle mejor todavía, dice Berkeley en su comentario. Hay tres cosas que Pablo escoge como señal de la iglesia vital. Una fe que es estable es la marca del cristiano en progreso, que cada vez está más seguro de Jesucristo. La fe que puede que empezar por una hipótesis, culminar una certeza. Yo no tengo una cabeza que se me deshaga y tenga que volver a ser como una cama. Hay algunas cosas las que estoy absolutamente segura, decía Jaime Katz en este comentario. El cristiano llega a esta etapa en la que añade a la emoción de la primera experiencia la disciplina del pensamiento cristiano. Como punto 2, nos dice Berkeley, un amor en ascendente. Una iglesia que crece es la que aumenta en capacidad de servicio. Uno puede que empiece sirviendo a su semejante por el sentimiento de ver que le impone su fe cristiana, y que culmine sirviéndole porque ese es su mayor gozo. La vida de servicio reserva el gran descubrimiento de que la generosidad y la felicidad van de la mano. Como punto 3, una constancia que resiste. El apóstol Pablo usa una palabra magnífica, hipomone, que se suele traducir por paciencia, pero que no quiere decir la paciencia de soportar pasivamente lo que le venga a uno encima. Se ha escrito como la constancia viril en la adversidad, y describe el espíritu que no solo se mantiene firme en circunstancias difíciles, sino que las conquista, las resuelve, acepta los golpes de la vida, pero al aceptarlo, los transforma en escalones a un nuevo logro. El mensaje animador del apóstol Pablo a uno de los tesalonicenses es alentador a todos. Acaba en lo que podríamos llamar la gloria recíproca. Cuando Cristo venga otra vez, será glorificado en su santo y admirado por lo que haya creído. Aquí tenemos la verdad virginal de que nuestra gloria es Cristo y la gloria de Cristo somos nosotros. La gloria de Cristo está en lo que han aprendido, en el a resistir y a conquistar. Así ha brillado como luz en un lugar oscuro. La gloria de un maestro está en los discípulos que produce, la de los padres, en los hijos que educan, no solo para que sean ganadores en la vida, sino para que la enriquezcan. A nosotros se nos concede el tremendo privilegio y la tremenda responsabilidad de que la gloria de Cristo esté en nosotros. Podemos contribuir al crédito, al descrito del maestro al que pertenece y tratamos de servir. ¿Puede haber mayor privilegio y responsabilidad? Así nos dice Berkeley. En este final
de estudio del primer capítulo de Segunda de Tesalonicenses. Antes de retirarnos, hermanos, vamos a orar. Oremos. Señor, ante todo te pedimos perdón por todas nuestras acciones, pensamientos, faltas y pecados de esta semana. Llénanos de amor, de tu misericordia, moldéanos en tu sabiduría cada día. Ahora te ponemos ante tu presencia, en tu altar, todas nuestras pruebas, luchas y situaciones. Confiamos cada día en tu fidelidad. Gracias de antemano te damos, Señor, ya que no somos merecedores de nada. Primero, por nuestros hermanos que están en esta sala virtual, escuchando, y por las peticiones. Por ellos clamamos y sabemos que dentro de tu misericordia y voluntad obrarás. Por nuestros conocidos te pedimos, por nuestro amigo Pastor Gustavo, su familia, congregación, sus líderes allí en Rivera, sus reuniones y los futuros proyectos. Te pedimos por el Pastor Gustavo y Erika, su congregación en Toledo, Canelones, que provea de medios y recursos para su construcción de su iglesia y supla cada necesidad de los hermanos. Por los hermanos y amigos. Cristo amado, por los hermanos que están pasando problemas emocionales, psicosomáticos, espiritual e inclusive económico, tú estés tomando el control y enseñando a cada uno por medio de tu escritura. Pedimos que provea de tu trabajo quien lo necesiten, herramientas para los emprendedores y clientela, sabiduría para quienes están estudiando para sus proyectos de vida, inteligencia para los futuros pastores, ancianos y diáconos de nuestra congregación y en este caso Escuela Bíblica Irui. Seguimos orando por los matrimonios, que seamos fieles en tu palabra, condúcenos por medio de la Escritura y capacítanos con tu Espíritu Santo para que instruyas en lo moral y ético con sabiduría a nuestros hijos. Gracias, Padre amado, por cada familia pastoral de cada congregación que lleva tu sana doctrina en diferentes países del mundo y a todo aquello que conocemos. También oramos por los misioneros que quizás en este preciso momento están siendo apresados, privados de su libertad, que están lejos de su familia, llevando las buenas nuevas de Cristo en los recónditos de este mundo. Padre eterno, por sus matrimonios, sus familias y sus hijos. Oramos por cada congregación, misión o agencia misionera que están en los países que son difíciles la evangelización y sostener una congregación. Señor, estés protegiendo y dándonos sabiduría e inteligencia. Confiamos, Cristo, dicha protección. Te ponemos en tu presencia, Señor, a los gobernantes de cada país del mundo, presidente, vicepresidente, parlamentos, senadores, diputados, ministerios y entes autónomos. Padre, te pedimos sabiduría por cada uno de los nombrados. Si hay hermanos entre ellos y tienen la oportunidad de presentar tus buenas nuevas del Evangelio, hazlo, Señor, dentro de tu misericordia. Gracias, Padre amado. Cristo, Señor, te ponemos ante tu presencia cada país que están enfrentando algunas pandemias, por los médicos, enfermeros y también por el sistema socioeconómico de cada país, también por los diferentes emigrantes de diferentes lugares de la tierra. Tú estés obrando y supliendo las necesidades de las congregaciones que auxilian a las familias emigrantes. Padre, te pedimos por los habitantes y los cristianos en los países que hay guerras de nación contra nación. Tú sabes cuáles son, Señor amado. Resguárdalos con tu gracia. Tu palabra habla y lo dice. Ya nos has advertido, aunque clamamos por tu misericordia y beneplácito. Gracias, Cristo. Pedimos, Padre amado, por los países que están padeciendo sequías en todo su territorio, con problemas hídricos como África, que hace decenas de años que lo padecen. Si está dentro de
tu voluntad manda lluvia. Clamamos, Señor amados, y apacigua las tormentas, huracanes, las actividades volcánicas, incendios, tsunamis y terremotos en diferentes países que los sufren. Oramos por los países del mundo que padecen hambruna. Pedimos tu compasión, Padre bueno. Suple a las congregaciones. Gracias, Señor amado. Cristo, pedimos por los países que sufren guerrillas o ideologías y que está tu iglesia proclamando y se reúne bajo tierra. Señor, que tú estés cubriendo con tu amor y misericordia, auxiliando a las congregaciones de recursos para las viudas, los huérfanos y a las familias en la miseria, sin hogar y falta de todo. Señor, clamamos para que tú suplas y sabemos que obrarás a favor. Padre, te pedimos también por nuestra congregación IRUI, Iglesia Reformada del Uruguay. Clamamos por tu favor, Señor, por todas nuestras necesidades, por los estudios bíblicos de los viernes y los futuras reuniones por el MED, que proveas de medios económicos para arreglar nuestro local y que obres dentro de tu voluntad, soberanía y misericordia para solventar en los recursos varios, primero en la evangelización en puntos estratégicos de Montevideo y hacer misión en nuestro interior profundo. Segundo, un lugar físico cubriendo todos los gastos. Tercero, abre puertas para accionar con calidad tu palabra todo dentro de tu gracia. Resguárdanos y danos sabiduría e inteligencia con mi esposo para llegar con tus buenas nuevas a tus escogidos. Bendice a los actuales y futuros miembros y todos aquellos que nos oyen por nuestra radio Reformada Uruguay. Concluimos, Padre, agradeciéndote por todo, Señor, todas aquellas pruebas y que por tu misericordia nos sostiene como viendo a lo invisible, como nos dice el apóstol Pablo. Te damos gracias por tu palabra editada, donde podemos estudiar, meditar y conocer más de ti, por la vida, por el trabajo, por la salud física y espiritual, por nuestros matrimonios, nuestros hijos, nietos, por nuestros amigos. Gracias por la congregación que pertenecemos y bendiga a cada líder, hermanos y amigos. A ti sea toda la gloria y la honra. Gracias, Señor amado. Gracias. Amén. Te saluda tu amigo y tu hermano Pastor Daniel Batista. Bendiciones. Agradecemos tu sintonía en nuestro programa en este día. Si quieres contactarnos por preguntas referente al tema de hoy, o vives en Uruguay y quieres pedir oración o reunirte con nosotros, puedes enviarnos solo un mensaje de texto. Reitero, solo un mensaje de texto por WhatsApp más 598 93 59 48 43 o por email info@iglesiareformadahoy.com. Visita nuestra web iglesiareformadahoy.com. Encontrarás estos y muchos más audios u otros recursos. Que esta semana no sea una semana más, sino una semana de victoria en Cristo Jesús es nuestra oración. Atentamente, tu amigo y hermano Pastor Daniel Batista.